En vez de pastor principal, la pastora Mi Kyung-lee va a predicar el sermón titulado Autoconocimiento. Gracias a la alabanza del coro Shalom y la orquesta Nisi. Y también muchas gracias por la diaconisa mayor Kim Jin-hee y el equipo de la Centro de la Oración. Y también gracias al equipo de canal GCN que preparó Manmin Magazine. Mientras vimos Manmin Magazine, podemos sentir la impresión del cumpleaños de pastor principal todavía en nuestros corazones. Ustedes también, ¿no? A través del cumpleaños del pastor principal, nuestro Padre nos ha manifestado el poder y el amor y la gracia. Estábamos muy felices en ese día. Para las ovejas de Manmin, nuestro Padre Dios echó todo polvo fino en ese día para que podamos pasar un día lleno de la paz y amor y la felicidad. Y las comidas fueron muy deliciosas. Los miembros de Manmin pueden hacer todo, cocinar. Aunque comemos muchas veces el bulgogi y otras comidas, pero el bulgogi de nuestra iglesia es mejor que todos. Y también vimos la actuación de Shin Saim-dang en el cumpleaños del pastor principal. Nos sentimos la impresión otra vez de la bondad de Shin Saim-dang. Y yo escuchaba que los miembros de otra iglesia también podían sentir la gran impresión al ver esta actuación. Al escuchar la confesión de los hermanos de nuestra iglesia en el año de cumpleaños, las actrices de esa actuación, esa musical, fueron muy bien. Y la mayoría de los miembros se ríen mucho al ver esta musical, mientras nuestro pastor principal lloró viendo la bondad de Shin Saim-dang. Y al ver al pastor principal, muchos hermanos confesaron que ellos recibían otra vez la gran gracia y el amor del pastor principal, viendo las lágrimas del pastor. Y muchos hermanos confesaron que ellos quisieran tener un corazón lindo como el de Shin Saim-dang. El día feliz del cumpleaños del pastor principal. Por favor, comparte su testimonio con la iglesia para que podamos glorificar a Dios. Y la semana siguiente, próxima semana, va a ser el Manmin Magazine especial sobre la visita de los estudiantes a la casa de oración. Espero que lo esperan con gran expectativa. El equipo misionero a Mongolia regresaron a Corea. Gracias al amor de Padre Dios. Y también regresaron el equipo de Israel que participaron en el Festival de las Alabanzas. 공연과 총 8분 다녀오셨습니다. 함께 잘 이렇게 오셨는데요. 네, 감사합니다. Por favor, le des bienvenida con gran aplausos. A través del pastor principal, nuestro Padre nos ha permitido la impresión y la bendición. Creo que nuestros hermanos de Manmin no estarían aburridos pasar un año, porque hay muchas cosas que podamos divertir. Y mirando a Aurora, hemos encontrado varias figuras de pastor principal y la de Shin Saim-dang también. ¿En dónde podemos experimentar el poder de Padre Dios? Así. Entonces le damos
el gran agradecimiento a nuestro pastor principal que nos permitió esta bendición con gran aplausos. Muchas gracias. Empezamos la prédica. Llevamos la vida cristiana en el ambiente agradable que podemos recibir la palabra de vida y orar sin cesar. Aunque el tiempo afuera es muy caliente, pero en este santuario está muy fresco gracias al aire acondicionado que nuestro pastor príncipe preparó. A través de esto, la fe de nuestros hermanos se han crecido mucho y muchos ya están en la loca de la fe y el espíritu completo. A pesar de que no se paren sobre la loca de la fe ni es en el espíritu todavía, espero que chequen por sí mismos a través de la prédica de hoy, encontrando a nosotros mismos que deben llenar la deficiencia y la falta. Especialmente la prédica, mientras yo preparaba esta prédica, yo también me di cuenta de mí mismo, especialmente mi deficiencia y mi falta. A veces vemos a algunos hermanos que no han desarrollado espiritualmente o se han retardado luego de pasar cierto punto, a pesar de que llevan la vida cristiana por mucho tiempo con oración y palabras. Aunque escuchaban varias prédicas, aquellas personas no piensan que tienen problemas dentro de su corazón. Sin embargo, siente opresión no sabiendo la razón exacta. Y cuando llevan a cabo los trabajos, no se dan cuenta de la voluntad de Dios al ver los frutos. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? Comparando con la palabra de Dios, podremos encontrar varias razones conforme a cada persona. Entre ellos, la mayoría de las razones son de argumento, pensamiento y autoconcepto de versículo de hoy que han acumulado hasta ahora. Primero, vamos a ver sobre conocimiento, pensamiento y autoconcepto. En el cerebro de la gente hay una parte que funciona como banco de memoria de computadora. Y todos los que han visto, escuchado y aprendido desde que nací, se guardan por el sentimiento en esa parte. Esto es el conocimiento. Entonces, ¿qué se refiere guardar con el sentimiento? Supongamos que vamos al pueblo natal, que está en el campo. Y su pueblo natal está lejos de la capital, esta ciudad. Imaginemos juntos. Llegamos a la estación de tren y tomamos el tren con gran esperanza para ver a los padres, a los amigos del pueblo natal. Quizás ustedes tendrían gran expectativa. Mientras toman el tren, se marchan al pueblo natal por el tren, viendo la escena de la naturaleza. Pueden ver el monte, los árboles y el campo. Si están en el otoño, pueden ver el campo dorado de arroz y los campesinos que trabajan diligentemente. Se marchan allí viendo estas escenas. Mientras tanto, pasan tiempo rápido y llegan a su pueblo natal. Sin embargo, conforme a la persona, son diferentes el sentimiento. Unos piensan así, como lo siguiente: ¡ay, están en plena cosecha! El arroz está bien maduro, quizás tendrían cosecha abundante. Cuando era niño trabajaba así como ellos. Quizás mis padres también trabajarían así ahora.
또 다른 사람은 오랜만에 자연을 보니까 아름답다. Qué hermosa la naturaleza. 뉴스를 어제 금요일 뉴스를 Ayer 보면서 yo vi la noticia por la televisión. 이제 미세먼지가 이렇게 거쳐졌는데요. 이 말씀을 딱 El 준비하면서 cumpleaños de pastor principal se fue todo el polvo fino. 미세먼지가 이제 없어서 가시거리가 Pero la noticia de ayer 하늘의 뭉게구름도 dijo que el cielo de ayer también estaba muy claro. 목사님 생신 날이 또 생각이 났습니다. Entonces, al ver este cielo, se me ocurrió otra vez el cielo del día de cumpleaños. Así, algunos pueden sentir la hermosura de la naturaleza. Al sentir el aire fresco mientras viven bajo la contaminación ambiental, me siento fresco. Así, algunos pueden pensar o sentir la naturaleza en su corazón. Luego de llegar a su pueblo, ¿podrán recordar la escena o no? ¿Creen que podrán recordar? Sí. Mientras tanto, hay otros que piensan otra cosa, aunque miran afuera. Mientras tanto, aunque dirigen la mirada hacia afuera, enfocan su negocio pensando como lo siguiente: ¿los empleados trabajan bien o no? Si desatienden o no discuten con el cliente o no. 가는 길에 온통 내 생각은 딴 생각으로 가득 차 있습니다. 온통 생각이 가게에 쏠려 있는 것입니다. 지금 종업원들이 일을 잘하고 있는 것일까? Porque la mayoría de la gente que tiene su negocio les es difícil visitar a otra ciudad dejando su negocio. Por lo tanto, aunque su mirada está afuera, pero no les es difícil recordar la escena. Por otro lado, hay otros que piensan cómo podrán captar su éxito a los amigos. Entonces, ¿podrán recordar la escena del campo? Como miran afuera sin sentir nada, no podrán recordar algo. Es decir, no les dejen como conocimiento. Aunque miran afuera, si no guardan con el sentimiento, es difícil dejar como conocimiento. Por lo tanto, grabar lo que ven, escuchan y aprenden con sentimiento en el cerebro llega a ser el conocimiento. Los estudiantes también puedan tener buena memoria conforme a la manera de utilizar el sentimiento. Como los jóvenes tienen buena memoria, pueden memorizar los vocabularios de inglés y la química, o etc. Pero a los que se sienten difícil hacerlo, podrán memorizar fácilmente si los memorizan con sentimiento. A medida que ese sentimiento podrán grabar y memorizar de manera más fácil. Si repiten memorizar lo que habían hecho antes, podrán recordar más firmemente. Cuando yo era niña, tal como nuestro pastor principal nos han enseñado, cuando yo era niña, nuestro pastor principal siempre ordenó a sus hijas que memoricen los versículos de Biblia cada día. Entonces, si no podían memorizar este versículo, nosotros no podíamos comer. Y este versículo todavía me quedan en mi cerebro porque yo memoricé ese versículo con buen sentimiento. Así, una vez que memoricen con el buen sentimiento,
pueden convertirse como el conocimiento. Al siguiente, vamos a tratar de teoría. Si no tienen conocimiento, no podrán salir la teoría. A base del conocimiento, se crea la teoría por la experiencia, el pensamiento y el aprendizaje. Esto es el teoría. Por esta razón, cada persona tiene diferente conocimiento, experiencia y argumento. Y a través del aprendizaje, la teoría será diferente según las personas. Por esta razón, las teorías de cada persona son diferentes. Pueden tener la misma teoría, pero la mayoría de ellas son diferentes. Por esta razón, se puede ocurrir el debate si siguen insistiendo que su argumento es justo y correcto. Para los que crecen en Corea, con harina de trigo podemos hacer fideos. Pero para los que se crecen en otros países, esta harina de trigo pueden cocinar otra cosa también. Creo que para los extranjeros, el fideo con salsa de chile será muy extraño. Para ellos, un espagueti es más familiar que nosotros. Por otro lado, para crear una cosa, deberían acompañar con los materiales. Es decir, pueden producir algo de lo que existe ya. Esto es la teoría general de este mundo. La gente normalmente piensa que si se rompe el hueso, hay que fijar por un momento con el yeso para unirse. Eso es la teoría del mundo a base del conocimiento. Y una vez que se curó por el tratamiento de hospital, esta teoría puede ser conocimiento, porque ya experimentó el curamiento por el hospital. Nosotros también, si no hubiéramos encontrado con la iglesia Manmin, habría ido al hospital si se rompen nuestros brazos. Y a unos amigos que se rompe el brazo, podemos recomendar que vaya al hospital para recibir la curación. Sin embargo, nuestra teoría en el Señor es totalmente diferente de la teoría del mundo. En el caso de que se rompa el hueso, hay que poner yeso para unirse y ir al hospital si se corta el tendón. Pero ¿cuál es nuestra teoría? Si tiene fe, recibe la oración. Resulta que se une el hueso. Teóricamente hay que ir al hospital para poner yeso, pero según nuestra fe, luego de recibir la oración una vez, se cura totalmente. Unirse el tendón en Aquiles, revivir las células muertas o nervios, crecerse el hueso o la pierna, que no son posibles con la ciencia ni con medicina. Esto es la teoría de Manmin. Y podrán recuperar la vista perdida a base de teoría del mundo. Es imposible recuperar la vista perdida por la medicina, pero la teoría de Manmin son totalmente diferentes. Es decir, podemos recuperar la vista perdida a través del poder de Dios y por el pastor principal. Esto es nuestra teoría.
Yo quisiera compartir un testimonio con ustedes. En cuanto a esto, este es el testimonio de diácono Kim Yong-sung, que tiene 71 años. Desde el junio del año 2015, se hinchó la cara de repente. Resultó que no pudo oír casi nada. Como la parte interior de la nariz también se hinchaba bastante, no podía respirar bien por el dolor. Según el examen médico, me dijo que tuve el quite nasal y la oxina. Además, empeoró la vista del ojo derecho, no pude ver claramente debido a la hipertensión y el diabetes. Aunque yo recibí la operación para quitar este quite, pero la situación empeoró. Al final me diagnosticó como minusválido en abril del año pasado y mi ojo derecho empeoró. Aún no podía ver la luz. Aunque yo visitaba varias veces al hospital, yo tengo que usar audífono. Y me dijo que es imposible recuperar la vista perdida. Quedé desesperado, pensando, ¿por qué me vino esta tragedia? Como no escuchaba bien, no podía comunicar con la gente, así que empecé a iniciarla. Y empecé a evitar a la gente. Y yo tuve la depresión. Y yo me di cuenta de que deberían depender de Dios con fe. Entonces, usando el audífono, yo empecé a escuchar la palabra de Dios y palabra de pastor principal. Mientras escuchaba las prédicas, tuve la fe de que podía recibir la sanidad divina en mis ojos y oídos que la medicina no había podido hacer. Si hubiera dependido de Dios desde el principio, habría podido sanarme pronto. Me arrepentí con lágrimas por lo que trataba de resolver mis problemas por mi propia manera. Desde entonces, a mí me esforzaba que orar sin cesar en cada reunión de las oraciones. Yo participaba casi todo servicio oficiales de la iglesia. Mientras tanto, en el principio de agosto, escuché que Dios permitiría la sanidad divina de las enfermedades oculares, en especial en el retiro de verano. Yo pensé que será una oportunidad de la respuesta de mi oración. Al final, al primer día del retiro de verano, yo recibí la oración de pastor principal por los enfermos y me siento fresco, y luego de regresar a casa manifiesta el milagro. Empezó a entrar la luz a mi ojo derecho. Aleluya. Ambos oídos también llegó a sanar luego del retiro de verano. Resultó que pude escuchar la conversación de la gente sin audífono. Con el paso del tiempo, la vista se volvió mejor, pude discernir la figura de objetos. Y mis oídos puedo escuchar la prédica de pastor sin audífono. Aún yo podía usar el teléfono. Además, se curó el diabetes y el nivel de azúcar se volvió normal. Aleluya. Todo lo que puedo ver y escuchar es por la gracia de Dios. Le doy todo el agradecimiento y la gloria a Dios, el Padre que me curó, y también gracias al pastor principal que me honró con el amor y esmero. Muchas gracias. El poder del pastor manifiesta no solo en Corea, sino en todo el mundo, que anhelan su poder a través del pañuelo de poder que el pastor principal oró. El segundo testimonio es el hermano Papu Kumar Das de India, de la iglesia Delhi. Cuando tenía 8 años, la hoja puntiaguda de maíz me clavó a mi ojo derecho mientras caminé por el campo de maíz de mi abuela. Yo fui al hospital con mis padres y el médico me dijo que deberían recibir la operación inmediatamente. Aunque sacó lo que se había metido en el ojo, no podía ver claramente, pero empeoró la vista. Aunque me esforzaba mucho a recuperar la vista, fue inútil. Cuando era 12 años, recibí el trasplante de córnea. Además de esto, yo recibí la operación 2 veces más
pero fueron inútiles. Y el médico me dijo que no había ninguna manera para recuperar la vista. Al final perdí la vista totalmente. La gente se me burlaba al ver mis ojos que se convirtieron anormal. Llevaba la vida con gran depresión y tantas lágrimas. Solía estar solo, evitando a la gente con mirada asesina. Mientras sentía cansado con llevar la vida en esa tierra, uno de mis primos me dio un disco compacto titulado Poder, diciendo que podía curar si recibo la oración de un siervo con poder. En ese disco había muchos testimonios de los que había sanado de las enfermedades incurables y glorificaron a Dios luego de recibir la oración del reverendo pastor Jerome Lee de la Iglesia Central Manmin en Corea del Sur. Con la esperanza de recuperar mi vista, yo empecé a congregar a la iglesia del Manmin en Delhi, en India, desde el noviembre del año 2014. Al recibir la oración de pastor principal por los enfermos, mientras participaba en vivo en el servicio de la iglesia central Manmin por el canal GCN, disminuyó el dolor del ojo derecho y llegué a ver el opuesto con color. No obstante, fue momentáneo. Me parece que Dios me guió a tener la fe, permitiéndome experimentar el poder de Dios creador a mí, quien no vivía según la palabra de Dios y no sabía la manera de recibir la respuesta de la petición. Luego, con la confianza de recibir la sanidad divina, yo empecé a vivir según la palabra de Dios. Me di cuenta de la manera de recibir la sanidad con fe a través de la prédica de pastor. Cada día yo recibí la oración de pastor principal por los enfermos y me esforzaba a vivir según la palabra de Dios con ayuda y oración por 40 días. Y en noviembre del año 2015, la pastora Hee-Sun Lee visitó a nuestra iglesia para celebrar el tercer aniversario de la iglesia. Luego de prédica, pastora me oró con el pañuelo y el milagro manifiesto. Se despareció todo dolor de mi ojo derecho y mi cabeza y cesó las lágrimas. Yo empecé a ver la luz y los colores. Se recuperó la vista poco a poco. Ahora puedo ver no solo los objetos que mueven, sino las letras también. ¡Qué maravilloso! Además de esto, la pupila convertida a blanco se volvió negro. Estoy muy feliz. Con la gracia de Padre Dios, yo servía mucho a la iglesia y evangelizaba mucho para salvar a las almas. Le doy todo el agradecimiento y la gloria a Dios, el Creador. Así, la teoría en el Señor es diferente de la teoría del mundo. La vista perdida no se puede recuperar según la medicina de este mundo. Sin embargo, la teoría de Dios, la teoría del Señor, cuando vivimos según la palabra de Dios, podemos recibir la bendición y la sanidad divina, aun la vista perdida también. Esto es nuestra teoría. Cada día experimentamos esto. Cuando difundimos esta verdad, la gente del mundo, para ellos es difícil creer. 여러 가지 말들을 합니다. 주 안에서 위에서 유도 만들어내고 Podemos crear algo de lo que existe, pero también es posible hacer algo de lo que no existe también en el Señor. Pero para la gente mundana, esto es la teoría incorrecta. Dios creó toda la naturaleza y criatura por las palabras desde lo que no existe nada. Es decir, creó todo desde lo que no existía. Si creen esta verdad, nosotros también podemos crear algo de lo que no existe. Además de esto, existen muchas teorías compuestas con el conocimiento y el pensamiento del mundo. La teoría puede ser diferente conforme a la manera de experimentar aun con mismo conocimiento. Por esta razón, existen varias teorías sobre un fenómeno. La teoría que fue reconocida correcta en el pasado puede ser incorrecta estos días. Nosotros, quien vivimos en la época actual, no podemos negar que el globo es esférico.
Sin embargo, antes del siglo XIV, la gente insistió que el globo fue plano o cuadrado. Luego de entrar al siglo XV, la gente empezó a suponer el globo esférico. Y en el siglo XVI, luego de que Cristóbal Colón cruzó el globo, demostró que el globo fue esférico. Así, la teoría puede ser diferente conforme al ambiente que crecen y aprenden. 각자 만들어 온 이론이 다 다르다는 것입니다. 자, 이렇게 각자 다른 이론으로 서로를 주장한다고 한다면 Si insisten con esta teoría que es diferente cada persona, no se puede lograr la paz entre la gente. Al siguiente, vamos a tratar de pensamiento. 자, 기억 장치의 El pensamiento es lo que avivar el conocimiento grabado en el banco de memoria a través de la acción de alma. Supongamos que vean a una persona que coman un paño de sal. Entonces, los que conozcan el sabor del sal por el conocimiento piensan inmediatamente que cuán salado es al ver a esta persona. Porque ustedes piensan así, ¿no? Yo iba a experimentar el sabor del sal en el púlpito, pero ahora no voy a hacerlo. Pero creo que los que ya saben el sabor de sal pueden sentir mal al mismo tiempo que yo les dije que sobre esta persona. Entonces, ¿por qué piensan así? Porque por el conocimiento ustedes ya saben el sabor de sal. Por la experiencia ya saben que es demasiado salado si comen un puñado de sal. Hay otro ejemplo. Supongamos que vean a un hombre y una mujer que conversan amorosamente en el banco de la calle. En ese momento, los que tengan mala impresión en el banco de memoria se podrán ocurrir malos sentimientos, pensando ¿qué están haciendo? ¿Qué relación tienen ellos? Resultó que podrán juzgar y condenar mal. Si ustedes tienen buena memoria de que hablaron amorosamente con sus amigos, familias o su pareja en el banco, se les ocurrirá un buen sentimiento al ver al hombre y la mujer que están en el banco. En cambio, si tienen mala impresión sobre la relación entre hombres y mujeres, se les ocurrirá mal sentimiento primero. Sin embargo, si saben la verdad, no deberían juzgar ni condenar mal. Si ustedes actúan bien y graban positivamente, podrán pensar bien al ver a los otros. En cambio, si graban negativamente con mal comportamiento, podrán pensar mal a los otros. Aunque ellos son de buena relación en realidad, podrán considerarlos mal. Como les juzgan y condenan mal por su sentimiento, podrán ser el pecado. Así, la teoría y el pensamiento fueron hechos a base del conocimiento que han acumulado desde su nacimiento. Como son diferentes la cantidad de conocimiento y de sentimiento conforme a la gente, la teoría y el pensamiento de cada persona son diferentes. Por lo tanto, la teoría de cada persona son diferentes. Debido a los pensamientos diferentes, se pueden ocurrir el debate. Cuando yo era niño, la directora Bong Lim Lee, a ella le gustaban mucho los pescados de mar. Sin embargo, nuestro pastor principal, a él le gustaba el pescado de río. Y siempre nuestra directora Bong Lim Lee insistió que coman el pescado de mar. Porque, conforme el ambiente de crecimiento, la teoría puede ser diferente de cada persona. Por eso pueden ocurrir debates entre la persona, porque el gusto de cada persona son diferentes.
자, 각자 Unos pueden, quieren comer manzana, mientras otros quieren comer fresa. 모르겠어요. 잘 살고 못 살고 이런 개념으로 안 살았기 때문에 그랬는데 저희는 이제 단무지를 반찬으로 먹습니다. 성도님들이 단무지 Cuando era niña, a mí me gustaba 반찬을 먹어요. comer 저희는 그렇게 성장을 했기 때문에 단무지로 반찬을 먹는 la comida llamado tamuji, cuál es el levano dulce. 이렇게 사람마다 각자 자라온 환경도 또 Pero 주변에 normalmente la gente no se come tamuji, esta comida con arroz, pero nuestra familia le gustaba mucho comer esta tamuji. 대화를 하고 또 생각을 하다 보니 Así, 당연히 결론이 되어줄 수밖에 debido a los pensamientos diferentes, se pueden ocurrir el debate y estos se podrán desembocar en la disputa. Lo peor es convertirse a la pelea y podrán darse la espalda. A propósito, existe el aspecto propio que han compuesto a base del hecho de que la teoría y el pensamiento suyo son correctos. Esto es el autoconcepto. 내 이론과 생각 그런 지식들을 자기가 옳다고 만들어 놓은 것이 틀입니다. 나는 바닷고기를 좋아할 수 있고 누군가는 Yo 뭐 puedo 생선을 좋아할 수도 있습니다. yo quiero comer el pescado de río, mientras otros quieren comer el pescado de mar. 뭐 맛이 없고 그거는 뭐 이렇게 흙냄새가 나서 무슨 맛이 있냐고 서로 이렇게 대립이 되다 보면 Pero si insiste en su gusto a otra persona, pueden ocurrir disputas entre la persona. Si no respetan el gusto de cada persona, pero si insisten lo que quieren comer, pueden dañar a otra persona y pueden hacer un autoconcepto. Aunque yo les presento el ejemplo con las comidas, por favor vamos a pensar con otra situación, sobre esto con otra situación también. Esto es el aspecto propio hecho con la teoría del mundo y con la teoría propia que han grabado a así de lo que ustedes mismos son correctos. Por esta razón, cada uno tiene su propio aspecto. Esto es el autoconcepto. Ese autoconcepto es parecido a la ventana. Al final, conforme al tipo de autoconcepto, se podrán considerar diferentemente aunque vean la misma cosa. Aunque las 10 personas vean mismas cosas, al mismo tiempo, cada persona puede sentir diferentemente. Si llevamos las gafas de sol, entonces depende del color de las gafas de sol y las cosas serán diferentes. Si llevamos las gafas de rojo, entonces todas las cosas serán rojo. Y así, depende del autoconcepto que tenemos y las cosas del mundo serán diferentes ante nuestro concepto, nuestra vista. Por ejemplo, y mucha gente dice, me gusta este tipo de personas, y eso quiere tener una intimidad con tal personas. Esta también puede ser un autoconcepto, el criterio de amor también. A propósito, cada uno tiene su propio gusto para elegir su novio y novia. Depende del ambiente de crecimiento y normalmente las personas no quieren amar a algunos que tienen demérito. Por ejemplo, y a veces nosotros no podemos entender a algunos hombres que tienen una mujer fea y a las mujeres también que tienen novio feo con nuestro propio gusto. Y así cada uno tiene su propio gusto, eso, y toda la gente tiene su pareja. Y la persona tercera no puede entender el gusto de otros, pero a propósito, cada uno tiene su propio gusto para elegir su pareja. Por ejemplo, algunos pequeños, algunos que tienen estatura tan pequeña y quieren casarse con altos. Y los altos quieren casarse con pequeños y relativamente
Algunas mujeres no quieren casarse con un hombre que toma el alcohol porque su padre tomaba demasiado alcohol cuando era niño, cuando era niña. 예, 사람마다 다 다르겠지만 술을 뭐 안 먹는다고 Pero lamentablemente, y aunque se casó con un hombre que no tomó alcohol, pero lamentablemente, y ya que su marido no tomó alcohol, eso no tenía buena sociabilidad. 남자들이 또 사업을 또 하고 또 So, 일하고 naturalmente los hombres deben tener una sociabilidad para hacer negocio, pero su marido no era así. 가난하고 돈이 없는 사람은 Y los 무조건 pobres 돈이 quieren 많은 casarse con 사람을 ricos. 이상형으로 택하기도 합니다. 어떤 경우들은 서로 이렇게 이상형이에요. 돈 많은 사람을 만나는 게 남자도 여자도 가난하다 보니까 Por eso normalmente los hombres y las mujeres quieren casarse con ricos y ricas. 본인이 돈이 많은 사람처럼 꾸며요. Eso a veces algunos y se fingen como ricos, 결혼을 했는데 예, eso se casan. 결국은 Por causa de este engaño no podía mantener su matrimonio largamente. 우리 교회 얘기 아닙니다. 예, 세상 사람들의 얘기입니다. Es una historia de no creyentes. Aprovechando cada uno tiene su propio criterio para elegir su novio y novia. 그런 사람이 좋은데 La estatura y personalidad y ambiente financiero, etcétera, etcétera. Pero no hay criterio absoluto. 못 보는 수 Solamente depende de cada autoconcepto. Será diferente. Además, el criterio de belleza es también diferente, depende del país. Por ejemplo, en Corea del Sur. Antes, en Corea del Sur, las mujeres guapas no tenían párpado doble y la forma de rostro era redondo 땀은 통통하고 입술은 y mejilla abundante y labio rojo o cintura fina y nalga abundante. Es decir, debía ser una mujer rotunda. Porque aquel momento en Corea del Sur tenía industria agricultura, por lo que lo más importante es la producción. Eso las mujeres debían dar a luz a muchos hijos. Eso y la santidad, la sanidad de mujeres era muy importante. También el Corea del Sur era un país de cultura de confucianismo, por lo que la primera condición de las guapas eran la virtuosa. Tradicionalmente era así. Pero en el caso de Occidente era diferente. En el Occidente, las mujeres debían tener la cara fina y también el pómulo claro. También deben tener una nariz alta. Y así, y depende de cada país, tiene otro criterio de belleza. Preparando este sermón, yo buscaba un criterio extraordinario de belleza, porque a través de algunos documentados nosotros pudimos ver estos. Quiero presentar algunos casos. Por causa de este criterio de la belleza, algunas mujeres sufrieron mucho. En algunos países tiene un criterio tan extraordinario, tan raro. Por ejemplo, en sureste asiático, en África, algunas mujeres tenían un cuello de jirafa. Este cuello simboliza la riqueza de las mujeres, la clase de mujeres. Eso las mujeres cuando tenían 5 años empiezan a poner anillos de latón en sus cuellos. Si ponen drásticamente y demasiados anillos, entonces podría morir o podría tener parálisis en su cuello. A propósito, y largo cuello simboliza la riqueza y belleza, por lo que las mujeres también quieren tener anillos de latón voluntariamente. Todavía también mantiene esta tradición.
En China había una cultura de vendado de pies. Este vendado de pies fue aplicado solamente a las mujeres. Es decir, el criterio de belleza era pequeño pies. Eso cuando las mujeres tenían 3 o 5 años empezó a costumbre, esta manera, excepto y con tela y ataba fuertemente y todas las pies para prohibir crecimiento de pies. Entonces, por causa de esta manera, y los huesos serán quebrantados y distorsionado la forma de pie. Para hacer esto por 3 o 4 años mantendría esta manera. Entonces, y en esta manera, en este proceso, las mujeres sufrirán mucho. Eso, este vendado de pies, es un símbolo de la belleza de las mujeres. También es la personalidad de las mujeres, porque esta manera era causa un gran sufrimiento, por lo que este vendado de pies es un símbolo de paciencia de las mujeres. Y así cada país tiene su propio criterio de belleza. Ahora China no tiene esta costumbre más, pero lo que quiero decir es que tiene criterio propio de belleza. Esos días, si las mujeres surcoreanas hacen demasiadamente la cirugía plástica para ser más guapas, nosotros, y como los hombres modernos, no podemos entender estas bellezas tan raras, pero ahora también surcoreanas y hacen demasiado y la cirugía plástica. Pero hermanos, si entramos en el espíritu completo, entonces podemos rejuvenecernos. Creo que pastor principal y director por mí tiene muchos años, pero todavía parece joven comparando con sus años, edades. Ahora director por mí tiene más de 70 años, pero ya que vive conforme a la palabra de su Padre, por lo que está rejuveneciendo más y más. Eso no necesita una cirugía plástica. Eso no confía en la cirugía plástica, eso sino entra en el espíritu y el espíritu completo. Es la clave para mantener su juventud. Hay una mujer tan famosa en China y con la guapa histórica de China, Yang Guifei. Pero ella no tenía párpado doble. También su peso era casi 80 kilogramos. Es decir, el criterio de belleza de aquel momento era muy diferente. Eso depende del autoconcepto de las personas y de época, y el criterio es variable. En nuestro país también, hace 40 años o 50 años, las mujeres, las bonitas y guapas eran gordas. Pero ahora ha cambiado mucho. Normalmente para calificar las mujeres guapas, nosotros veamos la verdad, bondad, belleza, es un criterio oficial, pero de veras nosotros calificamos y el tamaño del cuerpo, tamaño de seno, tamaño de cintura, tamaño de nalga. Eso, y el criterio actual de la belleza es el cuerpo delgado y la cara guapa. Y los hombres también. El criterio de guapo ha cambiado mucho. Ahora los hombres guapos deben tener el cuerpo de triángulo invertido.
Pero a veces algunos quieren casarse con un hombre amable como un marido. Antes, y los hombres no deben entrar en la cocina. Pero ahora no. 세상에 요즘에는 이렇게 보면 먹는 거 빼고 노는 거 빼고 남녀 관계 빼면요 볼 게 없는 것 같아요. 요즘 세상이 그러는 것 같습니다. Ahora el mundo está lleno de pecado, por lo que, el mundo está muy abundante, por lo que las personas no quieren experimentar el dolor y no quieren hacer el trabajo duro y solamente quiere gozarse de la vida y está buscando los alimentos más deliciosos y quieren viajar más. Y así, el criterio ha cambiado mucho. Depende de época, depende de ambiente, depende de país y tiene este tipo de criterio variable. Eso, normalmente las personas quieren tener una amistad con un hombre de su gusto o con su mujer de su gusto, pero si no quiere tener una amistad. Y así, cuando tiene autoconcepto fuerte, no puede tener muchos amigos, es decir, no puede tener gran corazón. Hasta ahora yo expliqué sobre la teoría y conocimiento y autoconcepto. Entonces, ¿por qué esas cosas obstaculiza a entrar en espíritu? Judas Iscariote seguía a Jesús por 3 años, pero no sabía profundamente sobre Jesús, porque no podía entender a Jesús con su autoconcepto. Él pensaba que Jesús sería el rey de Israel. Él pensaba que podría tener gran potestad gracias a Jesús. Pero Jesús murió en la cruz. Jesús dijo que Él moriría en la cruz. Eso traicionó a Jesús. Sumos sacerdotes y escribas fariseos sabían muy bien la palabra de Dios. Pero ellos, ¿por qué querían matar a Jesús? Porque no estaba bien. Jesús, según su pensamiento y conocimiento, experiencia y autoconcepto. En nuestra iglesia, amén, también nosotros podemos experimentar el poder de Dios Padre y experimentamos la obra de los ángeles. Y como les dije en ese sermón, y tan solo poner el pañuelo de pastor principal y los enfermos reciben la sanidad divina. Y fue la obra inimaginable. Antes yo también hacía la reunión con pañuelo poderoso sobre el cual el pastor principal había orado. En mi parroquia una hermana compartió un testimonio con su marido que no asiste a la iglesia, pero su marido no podía creer. Eso yo dije. Yo tampoco puedo creer. Lo que quiero decir es que yo no podía hacer nada por mí mismo. Solamente yo era instrumento. Pero gracias al pañuelo de pastor principal yo podía realizar el poder de Dios Padre. Y en aquel momento yo también me sorprendí. Y así, con nuestro pensamiento, con nuestra teoría no podemos hacer nada, pero con poder de pastor principal está realizándose. Y así, y la obra que no podemos entender con pensamiento de ser humano está realizándose en nuestra iglesia central. Amén. Entonces las personas deben tratar de entender por qué se realiza esta obra de Dios en nuestra iglesia. A pesar de esto, cuando se realizan este poder de Dios Padre, aunque nosotros evangelizamos el Evangelio del Señor, pero muchas iglesias están opuestas a nuestra iglesia, condenando, juzgando a nuestra iglesia. Si ellos tuvieran el corazón bueno, entonces no podría ser así. Sino ellos tratarían de entender y aprender de nuestra iglesia, porque a través de nuestra iglesia nosotros salvamos a muchas almas y queremos guiar a muchas almas al reino de los cielos. Y así, si ellos pudieran cambiar de corazón, de idea, entonces ellos también podrían aprender muchas cosas. Pero lamentablemente, con su autoconcepto, están condenando y haciendo blasfemia contra el Espíritu Santo y están cometiendo gran pecado ante Dios. Hermanos,
모두가 결국은 La 그 teoría, 사람에게 pensamiento, 어떤 식이 autoconcepto, 등록되어 있느냐에 따라서 결정이 되어집니다. están 그럼 decididos 여러분은 이 por causa del 진리의 conocimiento que 지식, tienen. 그 진리인 하나님의 말씀을 알기 전에는 Nosotros 어떤 también, 지식을 antes de tener el 입력해 conocimiento de la Biblia, 세상에서는 nosotros 그것이 también teníamos 진리인지 알고 conocimiento 믿고 falso. 있지만 En el mundo, 대부분이 antes de conocer a Dios, nosotros también aprendíamos muchos conocimientos de la carne. La mayoría de conocimientos del mundo eran falsos. Es decir, solamente la palabra de Dios es verdadero. 진리에 위배되는 Y así, 비진리의 지식들을 las falsedades y conocimientos de la falsedad 생각과 틀을 가진 사람들이 또 다른 사람에게 están 전달을 합니다. heredados continuamente 잘못된 틀을 entre los 누군가에게 no 또 creyentes. 가르침받는다면 Es decir, no creyentes 나 또한도 aprenden 잘못된 y 지식으로 enseñan 더 esos 강하게 conocimientos de la 나아갈 carne 것입니다. a sus 이러한 비진리의 descendientes. 지식들이 비롯된 이론과 생각, 틀은 진리 안에서 Y los pensamientos de la carne, por causa de ese conocimiento falso, y causará desobediencia a Dios Padre. Es decir, cuando tenemos este conocimiento del mundo y falso, no podremos entrar en el Espíritu, porque con este pensamiento de la carne no podremos obedecer a la palabra de Dios. Hay dos tipos de pensamiento. Primero, pensamiento de la carne y segundo, pensamiento del Espíritu. Depende de usar, depende de pensamiento, depende del conocimiento que usa y será decidido estos pensamientos. Es decir, si usa el conocimiento del mundo y de la carne, será pensamiento de la carne. Pero si usa conocimiento de Dios, entonces será pensamiento espiritual. La falsedad significa toda la injusticia y infracción, pecado, maldad, oscuridad y todas las falsedades. Eso cuando usamos esa falsedad y será pensamiento de la carne, aunque tiene mucho conocimiento del mundo, pero si está opuesto al conocimiento, a la palabra de Dios, entonces no tiene sentido. Y así, y cuando tenemos la verdad en nuestro corazón y cultivamos el espíritu en nuestro corazón, entonces el Espíritu Santo inspira nuestro corazón. Naturalmente tendremos pensamiento del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Eso, desde nuestro corazón, inspirará nuestro pensamiento. Es decir, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Eso, y nos dará el pensamiento del Espíritu. Pero algunos tienen pensamiento de la carne. Depende del conocimiento que tenemos y decidirá nuestro pensamiento. En el caso del pensamiento de la carne, era causa de instigación de Satanás. Es decir, no proviene del corazón, sino de la cabeza. Por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad, supongo que tengamos una enfermedad, entonces normalmente los hombres de la carne dicen, por causa del cansancio, pero los hombres del espíritu dicen, por eso no quieren reprender, pero dirán que deben buscar primero el error y pecado ante Dios. Es decir, ¿qué tipo de pensamiento tienen primero cuando tienen problemas de la vida? Algunos siempre buscan la causa en su ambiente, pero algunos quieren buscar espiritualmente la razón. Cuando tenemos pensamiento de la carne, entonces Satanás se instigará en nuestro pensamiento. De veras debemos oír la voz del Espíritu Santo que proviene de nuestro corazón, pero cuando tenemos el conocimiento de la falsedad, entonces no podemos oír la voz del Espíritu Santo, sino la voz de Satanás. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Como esta palabra, no podrán obedecer a la palabra de Dios. Por ejemplo, el mundo siempre enseña que vengarse de enemigo es la justicia, pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios dice que si alguno hiere en mi mejilla derecha, entonces debemos volver a otra también, la otra también. Normalmente, cuando sus hijos se han golpeado, los padres se enseñan
que se vengan. Si tiene ese tipo de pensamientos de la carne, entonces no podrá obedecer a la palabra de la Biblia. Normalmente las personas quieren vengarse más fuertemente. ¿Pero por qué quiere dejar la otra mejilla? ¿Serás tonto? Creo que no creyentes no pueden aceptar esta enseñanza de la Biblia. Es decir, antes de quebrantar su conocimiento del mundo, no podrá obedecer la palabra de Dios. Es decir, antes de sacar el conocimiento del mundo, no podrá quebrantar los pensamientos de la carne. Por ejemplo, si consultamos la novela de artes marciales de China, normalmente las personas querían vengarse al padre de su enemigo. Es decir, vengarse es la bondad. Antes era así. Al contrario, si no se venguen, entonces sería cobarde. Pero como le dije hace un rato, la palabra de Dios enseña que debamos amar a nuestros enemigos también. El mundo, vengarse era natural, pero no tiene sentido en la palabra de Dios. Y así, cuando tenemos ese tipo de conocimiento de la carne y del mundo, entonces no podemos obedecer a la palabra de Dios. No podremos amar a nuestros enemigos con este tipo de conocimiento del mundo. Naturalmente trataríamos de vengarse de enemigo. Eso, ¿cómo se puede perdonar a los enemigos? Naturalmente no podrá amar a su enemigo. Antes yo vi una película, en aquella película su hijo fue matado y murió. Eso, un pastor visitó la casa de esta madre y se enseñaba la palabra de Dios. Esta madre dijo y se quejó contra Dios porque no quería perdonar a su homicida de su hijo. A propósito, antes de quebrantar y nuestro pensamiento, no podemos aceptar la palabra de Dios. Ya que no podemos obedecer la palabra del Padre, nosotros debemos quebrantar nuestro pensamiento carnal y debemos anular nuestro conocimiento y experiencia. Como confesión de apóstol Pablo, debemos morir cada día. Si no, no podremos oír la voz del Espíritu Santo. Proviene de nuestro corazón. Debemos vestirnos de Cristo y debemos poner la verdad en nuestro corazón y debemos vivir con verdad cada día. Cuando crecemos con la palabra de Dios, podemos obedecer a la palabra de Dios. Por ejemplo, andar sobre agua era imposible científicamente. Con teoría científica era imposible. Es imposible. Cuando tenemos ese tipo de ciencia y cuando Dios manda que ande sobre el agua, entonces, ¿quién puede obedecer? Antes de sacar por completo el pensamiento carnal, no podremos andar sobre agua. Pedro vio que Jesús andaba sobre agua y eso tenía una fe momentánea. Eso Pedro dijo, Señor, déjame andar sobre agua. Y Jesús dijo, mandó, y Pedro pudo andar por un momento. Aquel momento, por un momento, no tenía pensamiento carnal, pero andando sobre agua, veía vientos y olas, y eso empezó a tener pensamiento carnal y se hundió. Y así, ya que tenía pensamiento carnal, eso no podía confiar en Jesús más. Eso, debemos sacar nuestra propia teoría, pensamiento y experiencia, si no, no podremos gozarnos del mundo espiritual. Arcoíris también. Arcoíris, científicamente, arcoíris y aparecen después de llover. Es decir, arcoíris, hay varios tipos de arcoíris. Para aparecer arcoíris necesita las gotas de agua, por lo que normalmente aparece después de llover. Es una ciencia.
Cuando tenemos este tipo de ciencia, entonces nosotros siempre esperamos, buscamos arcoíris después de terminar la lluvia. Pero en nuestra iglesia, mamín, no es así. No importa la lluvia en nuestra iglesia para ver arcoíris. No creyentes no podrán imaginar esas cosas. Ustedes tienen experiencia espiritual, por lo que aunque no llueve, y por el día, por la noche, y nosotros buscamos arcoíris y podemos ver arcoíris. Además, podemos ver varios tipos de arcoíris. Arcoíris circular, arcoíris lineal, etcétera, etcétera. No importa nubes, no importa lluvias. Algunos arcoíris dobles y tres dobles, etcétera, etcétera. Así, en nuestra iglesia, teoría no importa, no tiene sentido. Es decir, cuando Dios Padre está con nosotros, nosotros podemos ver. Ahora y veamos por un momento y los arcoíris. Así, no importa teoría en nuestra iglesia, nosotros podemos ver muchos tipos de arcoíris. Ya que Dios Padre está con nosotros, eso nos ha mostrado este gran milagro. Así, y la teoría de la carne no tiene sentido en Dios. Cuando Dios Padre está con nosotros, todo será posible y algo puede ser creado de la nada. No solo después de llover, sino también en cualquier momento, cuando Dios Padre quiera, nosotros podemos ver este arco iris. Pero los que tienen conocimiento científico no podrán entender esta obra de Dios, no podrán creer. Tal personas no podrán creer ni obedecer a la palabra de Dios. Si tenemos pensamiento del Espíritu, no podrán oír la voz de Satanás, sino y oiremos la voz del Espíritu Santo, y eso obedeceremos a este pensamiento del Espíritu. Pero cuando tenemos el pensamiento de la carne, no podemos oír la voz del Espíritu Santo, sino la voz de Satanás. Eso, pensamiento, es una puerta. El corazón será habitación. Hermanos, en la casa, para entrar a la habitación, primeramente debemos pasar la puerta principal. En nuestro cuerpo y nuestro corazón es la habitación. Eso, para entrar hasta el corazón, debemos pasar por el alma, que es la puerta principal. Es decir, alma es un tipo de pensamiento. Eso, y a medida que tenga más teoría, conocimiento y experiencia carne, podrá tener más pensamientos de la carne. Eso debemos sacar y quebrantar esas cosas para oír la voz del Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Depende de quebrantar. Nosotros podemos oír más, debemos recibir más amor de Dios Padre. Y el Espíritu Santo puede guiar a nosotros y nosotros podemos obedecer a la voz del Espíritu Santo. A medida que obedecemos la voz del Espíritu Santo, nosotros podemos unirnos a Dios Padre. Y así, y quebrantando nuestro pensamiento de la carne, espero que ustedes puedan ser hijos verdaderos de Dios Padre. Mucha gente tiene ese tipo de pensamiento carne y autoconcepto, por lo que no puede tener fe espiritual, no puede confiar en Dios Padre, tampoco puede confiar en el poder del pastor principal, tampoco puede tener una confianza en pastor principal. Eso no puede crecer más profundamente en el espíritu. Eso espero que puedan quebrantar ese tipo de pensamiento de la carne. Quiero decir la conclusión. Hoy, primeramente, yo explicaba sobre el significado de ciencia y conocimiento, teoría y pensamiento. También yo explicaba sobre autoconcepto.
이론과 생각의 틀이 영적인 성장을 Cuando tenemos esta teoría y pensamiento que la carne a tu concepto, entonces no podemos crecer espiritualmente. Eso debemos quebrantar nuestro pensamiento de la carne. 각 단어에 맞는 뜻을 살펴보고 Hoy yo explicaba sobre el concepto de cada uno. En el sermón siguiente, yo explicaré con varios ejemplos para entender más profundamente. 온전히 순종할 수 없는 Yo espero que todos ustedes puedan hallar a tu concepto propio y para sacarlo y entrar en espíritu y espíritu completo. 되시기를 기원드립니다. 말씀을 Meditando la palabra de hoy, oramos 기도하겠습니다. juntos. 아버지 하나님, 은혜와 사랑에 감사드립니다. 아버지 하나님, 자기 발견 첫 번째 시간으로 자기 틀을 구성하고 있는 지식과 이론과 생각에 대해서 살펴보았습니다. 또한 아버지 이런 자신이 옳다고 하는 만들어온 틀에 대해서 살펴보았습니다. 또한 이런 이론과 생각의 틀이 영적인 성장을 막는 비진리의 지식에 대해서 육신의 생각에 대해서 깨야 될 것을 말씀을 드렸습니다. 이 말씀을 통해서 우리가 철저히 깨어짐으로 아버지 원하시는 영의 생각, 성령의 주관을 받아서 달려갈 수 있는 모두가 되게 하여 주시옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.